Gracias. Gloria a Dios. ¿Qué tal, amada iglesia? La paz del Señor, la gracia, el gozo de nuestro Jesús, de nuestro amado Señor Jesucristo, sea con cada uno de ustedes. Amén. Somos libres en Cristo, ¿verdad? Libres para alabar a Dios con gozo, libres para exaltar a Cristo sin ningún temor, libres en Cristo Jesús para la gloria de Dios. Amén. Qué bueno es Dios, qué bueno es poder congregar, amada iglesia, qué bueno es tener un lugar donde nos podemos reunir para adorar a Dios, ¿verdad? Estaba leyendo un libro donde dice que amor, me recordaré, amor que sube a Dios es adoración. Amor que sale de nosotros hacia los demás es afecto. Pero amor que baja de Dios es gracia. Amén. La gracia de Dios es amor inclinado. ¿Sí? ¿Sabías que Dios te ama profundamente? Si hay algo que nosotros necesitamos, amados hermanos, es saber, entender que Dios nos ama. Estaba escuchando a un pastor que decía que si tú a la gente le quitas el miedo, sería feliz. ¿Cuántos dicen que eso es verdad? ¿Cuántos creen que eso es verdad? ¿Qué es lo que impide que tú disfrutes de tu vida cristiana? Estoy hablando de los que hemos recibido a Cristo, ¿verdad? Porque ya hemos sido redimidos, hermanos amados. Dice la Biblia que hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de Cristo. Sin embargo, necesitamos renovar nuestra forma de pensar. Y si hay algo que debemos orar constantemente a Dios es: Señor, muéstrame lo mucho que tú me amas. ¿Sí? En la Biblia dice en Juan que el amor de Dios echa fuera el temor. El temor lleva en sí castigo, dice, pero el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, ¿qué necesitamos, iglesia? Una revelación del amor de Dios. Cuando tú sabes que Dios te ama, tú eres poderoso en Cristo. Claro, porque ya no hay temor en tu vida. Ya no hay temor a la enfermedad, ya no hay temor al futuro, ya no hay temor a las crisis, ¿verdad? Caerán 1000 a tu lado, dice la Biblia, y 10,000 morirán a tu alrededor. Pero el amor de Dios nos guarda a nosotros. ¿Cuántos creen que eso es verdad? Amén, gloria a Dios. Sí, hermanos amados, lo mejor que nos puede haber pasado es conocer a Dios. ¿Sí? Lo mejor que te puede pasar es hacer de Cristo el Señor de tu vida. Es lo mejor que nos puede haber pasado. Ahora, Cristo no vino a traer una religión. No. Cristo vino a darnos vida en abundancia. Lastimosamente, muchos han hecho de Cristo una religión más. Pero no, hermanos amados. Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida en abundancia. No estaba hablando Jesús del hecho simplemente de respirar. No, Jesús estaba hablando de su propia vida. Él dijo: yo he venido para darles mi vida y para que la disfruten en abundancia. ¿Significa eso que no van a haber dificultades? No, sí van a haber dificultades. Pero ¿cuántos de ustedes pueden decir que es mejor pasar una dificultad con Dios en el corazón? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos han pasado pruebas sin Dios antes de ser cristianos? Qué feo, ¿no? Te quieres suicidar, hermano. Te quieres tomar tu racumín. Pero con Cristo hay esperanza. Pero con Cristo hay fuerzas. ¿Sí? Eso es la gracia del Señor, amados hermanos. Les invito, por favor, que vayamos a Tito, capítulo 2, verso 11. Vamos a seguir hablando acerca de la maravillosa gracia de Dios. Tito 2, verso 11.
La gracia maravillosa de Dios. Dice la palabra, porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. Me encanta esta escritura porque claramente nos revela que la voluntad de Dios es salvación para toda la humanidad. Amén. Claro, Dios ya ha provisto salvación en Cristo, pero depende de nosotros si la aceptamos o la rechazamos. ¿Sí? Nos salvamos cuando confesamos con nuestra boca a Cristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Ese es el único requisito para ser salvos. Declarar a Cristo como tu Señor y tu Salvador y hacerlo de todo corazón. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. La gracia de Dios no se ha manifestado para traer cargas, culpas, condenación, ¿verdad? La gracia de Dios, dice la Biblia, se ha manifestado para salvarnos, salvación. La palabra salvación también implica sanidad, por ejemplo. Sanidad del alma y sanidad física también. ¿Cuántos de ustedes han visto en los evangelios que Cristo sanaba a los enfermos? Nunca tú has visto a Jesús enfermando a la gente, por si acaso. Siempre hemos visto a Cristo en los 4 evangelios sanando y salvando, predicando el evangelio del reino, alimentando a los que tenían hambre, ¿verdad? Sanando al que estaba enfermo, resucitando al muerto. La palabra salvación también incluye protección, seguridad. Una palabra que hoy día es muy malinterpretada, pero que también incluye la salvación de Dios, es prosperidad. ¿Sí? ¿Cuántos creen que Cristo en la cruz murió para que nosotros disfrutemos de prosperidad divina? Gloria a Dios. Sí, hay algunos que llevan esto de la prosperidad a un extremo que no es el correcto, pero eso no significa que no sea la prosperidad, la voluntad de Dios para la iglesia, pues. ¿No? Me estoy acordando de algo que me causa mucha gracia a mí. No les voy a contar esto, pero no con la intención de burlarme, sino que he visto últimamente en algunos motos, bayacs o algunos ticos esta frase, ¿no? No soy el dueño del mundo, dice así, pero soy el hijo del dueño, ¿no? Y a mí me da risa porque esos ticos todos destartalados, ¿no? Todo cayéndose a pedazos y atrás, no soy el dueño del mundo, pero soy el hijo del dueño. Entonces yo digo, ¿quién será su papá de este señor, no? Porque si se está refiriendo a Dios, estoy 100% seguro que ese tico no estaría tan destartalado, ¿no? Ahora, eso no significa que tendría que ser un Ferrari, ¿no? No está mal tener un tico, un bayaj, ¿no? Pero si tú te vas a jactar de ser hijo de Dios, represéntalo bien, pues al menos, ¿no? Gloria a Dios, ¿sí? Entonces, la gracia de Dios se ha manifestado para salud, para prosperidad, para seguridad, para protección, ¿sí? Para perdón. Hermanos, en Cristo hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. No hay un solo pecado que Dios no haya perdonado en la cruz. Amén. ¿Por qué es bueno saber esto? Porque se va a levantar en tu mente sentimientos de culpa y de condenación por tus errores del pasado. Y si hay algo que a nosotros no nos va a permitir avanzar al cumplimiento del propósito de Dios para nuestra vida, son los sentimientos de culpa y de condenación. Por eso tú tienes que estar bien seguro y convencido de la obra de Cristo a tu favor.
Por eso les dije, Cristo no ha venido a dar, Jesús no vino al mundo a decir, yo he venido para que tengan una religión evangélica. No, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Jesús no trajo religión, Jesús trajo vida, la vida de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ver que su Hijo, Jesucristo, se manifieste a través de nosotros. Dios no quiere ver que se manifieste una religión, sino Dios, yo digo, ¿no? El anhelo de papá es ver reflejado a Jesucristo en nosotros, en todo lo que hacemos, en nuestra manera de pensar, en nuestras actitudes. Ese es el deseo de Dios. Por eso la Biblia dice claramente que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Acuérdate que esta palabra salvación no solo es salvos del infierno. Sí, primordialmente diría yo, hemos sido salvos del infierno cuando hemos creído a Cristo, en Cristo, perdón. Gracias a Dios que por la obra de Cristo, ninguno de los que hemos recibido a Jesús como Señor nos vamos a ir al infierno. Gracias a su misericordia, a su bondad. ¿Nos merecíamos el infierno? Por supuesto. Claro que sí. Pero Cristo en la cruz murió para salvarnos del infierno. Ahora, si Dios hubiera querido solamente salvarnos del infierno, ¿para qué nos dejó en la tierra, pues? ¿Sí o no? Él hubiera dicho, bueno, ya recibiste a Cristo, ahora sí, ven para acá. ¿No? El día, yo me convertí en marzo del 2001, ese día me hubiera llevado al cielo. ¿Ya? ¿Para qué me iba a quedar acá? Pero no era solo el deseo de Dios que tú seas y yo seamos salvos del infierno. El deseo de Dios es poder ser una expresión de su Hijo en esta tierra. Y de esa manera extender el reino de Dios, pues hermanos amados. Ese es el propósito de Dios, el propósito eterno de Dios. Amén. Y si tú caminas en ese propósito, entonces lo demás, como dijo el Señor, viene por... Tú no tienes que estar buscando las añadiduras. Busca a Cristo, hermano amado. Que seamos como Juan el Bautista, que dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Amén. Porque en Cristo está nuestra provisión completa. Por eso cantábamos, en Cristo estoy completo. O sea, nuestra plenitud está en Cristo Jesús. Nuestra plenitud. Si tú estás necesitando algo, en Cristo está la respuesta. Amén. Ora al Señor y dile, Señor, revélame a Cristo. Enséñame, alumbra mi entendimiento. Quiero crecer en el conocimiento de tu Hijo, Jesucristo. Y tú vas a experimentar la plenitud de Dios en tu vida. En medio de cualquier problema, en medio de cualquier situación, vas a poder ver a Dios manifestándose poderosamente. Gloria a Dios. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 1:16 decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para dar salvación. Salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al guanuqueño, al gentil, ¿no? Al que cree. ¿Cuál es el único requisito que te pide Dios? Que creas en la obra de Cristo, que creas en su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, como les estaba diciendo anteriormente, la gracia, ahora otra cosa, la gracia no es una dispensación, porque yo he escuchado a algunos hablar acerca de estamos en la dispensación de la gracia. Quizá antes yo lo he dicho también, pero la gracia no es una dispensación, porque si fuera una dispensación tendría un final, pero la gracia es eterna, hermanos amados. La gracia se manifestó a través de Cristo Jesús, pero antes que Cristo venga como hombre, la gracia de Dios ya estaba presente. ¿Sí? Desde la creación del mundo, incluso antes de la creación del mundo. Porque Juan en 1 dice, ¿cómo dice Juan 1? ¿Qué tal si lo leemos un ratito para no en el principio, ¿no? Gloria a Dios, Berito se sabe de memoria. Maestra de la palabra.
pero vamos a verlo para que vean que la gracia de Dios existió desde el principio. Dice, en el principio la palabra ya existía. O mejor dicho, ¿quién es la palabra? Cristo. El verbo, dice, vamos a la Reina Valera. En el principio era el verbo. Y el verbo, o sea, la gracia, era con Dios. Y la gracia, o el verbo, o Jesús, que son lo mismo, era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por la gracia, por Él, fueron hechas. Y sin la gracia, vamos a poner gracia ahí, ¿no? Porque ¿cuántos de ustedes saben que cuando hablamos de gracia estamos hablando de Cristo, ¿no? ¿O están en desacuerdo con eso? Bueno, y sin la gracia, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. La gracia, hermanos amados. Ahora, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué necesitamos, iglesia? Crecer en el conocimiento de Cristo. Porque sobre ese conocimiento, sobre esa roca, no prevalecerán las puertas del infierno. Contra la religión, sí. Contra la religión, sí. El diablo se ríe cuando ve a unos hermanos que hablan de no te pongas esto, de no mires esto, de no tomes esto. Ja, 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 estará ahí el diablo, ¿no? Riéndose. No. Cristo, contra Cristo no prevalecerán las obras de Satanás. Por eso es que tú y yo necesitamos crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, sigamos. La gracia no es una dispensación. Estamos viendo que la gracia estaba desde el principio. La gracia tampoco es un concepto teológico, no es una simple doctrina. Es bueno entender esto. Es bueno saber que cuando estamos hablando de la gracia de Dios, estamos hablando de Cristo. ¿Para qué? Para que no tengas ningún temor de recibirla, hermano amado. Hay algunos que tienen miedo de recibir la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es escandalosa, pues. Sí, es escandalosa, es radical. Es Dios siendo bueno sin que nosotros lo merezcamos. La religión quiere ganarse el favor de Dios. Por eso que a la religión le parece escandalosa la gracia. Y esa es la razón por la cual la gracia va a encontrar oposición. Y esa es la razón por la cual la gracia va a generar controversia. ¿Por qué? Porque el enemigo y el sistema religioso saben que si tú abrazas la gracia, vas a ser libre. Vas a ser bendecido. Vas a ser feliz. Vas a experimentar la plenitud de Dios en tu vida cuanto más tú abraces la gracia de Dios. ¿Ustedes han visto a esos religiosos que tienen su falda larga y su lengua larga, como decía mi pastor, y que tienen cara de tristeza, hermanos? Yo no quiero eso para mi vida. Yo quiero libertad, yo quiero gozo, yo quiero paz, yo quiero entender que Dios me ama incondicionalmente, que Dios nunca esperó que yo haga las cosas bien para enviar a Jesús a morir por mí. El Señor no esperó que tú te portes bien para mandar a Cristo o para perdonarte. El Señor, por su gran amor, dice la Biblia, con que nos amó, envió a Cristo Jesús a morir por nosotros en la cruz. De tal manera que aquel que en Cristo crea no se pierda y tenga vida eterna, no cuando te vayas al cielo, ahora, cuando creíste en Jesús. Desde el primer día que tú aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, la vida eterna vino a morar en tu corazón y ya está en ti. Y vino a salvarte, no solo a salvarte del infierno, a salvarte de tus adicciones, a salvarte de la tristeza, de la depresión, del pecado, de la duda, del temor.
Cristo para eso vino, para deshacer las obras del diablo. La Biblia dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y no apareció Cristo para condenar, sino para salvar. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Crecer en el conocimiento de la gracia del Señor. Sí, es controversial. Sí, ayer estaba hablando con un hermano que trabaja conmigo en mi negocio y que también es líder en su iglesia y que él le habían dicho que comparta la palabra en un ayuno de su congregación. Y él les dice, hermanos, nosotros no ayunamos para que Dios nos bendiga. Nosotros ayunamos como respuesta al amor de Dios, para crecer en el conocimiento de Dios. Tú no le agradas a Dios solo cuando ayunas, les dijo él. Tú eres agradable a Dios aunque no ayunes, ¿no? Y resulta que unos cuantos hermanos que estaban ahí se fueron a quejar con el pastor. El hermano ha dicho, le tergiversaron todo lo que él había dicho, que no debemos ya ayunar. Y él nunca había dicho eso, pero él estaba diciendo la verdad. Porque a Dios, tú no le agradas con tus ayunos, hermanos amados. A Dios le agradamos por lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora, ¿está mal ayunar? No, ayuna si quieres. Pero no me digas que a Dios lo convences de que te bendiga porque le ayunaste. No, eso es falso, pues, no es verdad. Y eso es lo que él les estaba enseñando, pero ya lo acusaron de estar predicando herejías, ¿no? ¿Por qué? Por eso que te digo, que la gracia trae controversia. Porque a la mente legalista, a la fortaleza religiosa que Satanás ha erigido en nuestra cabeza, eso no le suena bien. ¿Te das cuenta? Pero es la verdad. Te guste o no, es la verdad. Yo te animo más bien a que te alinees a la verdad. Conocerán la verdad y la verdad nos hará libres, dice la Biblia. Hay que alinearnos a la verdad. No estoy diciendo que no ores, no estoy diciendo que no ayunes, no, hermanos amados. Más bien, el entendimiento de la gracia va a provocar orgánicamente deseos de servir a Dios, de consagración, orgánicamente. No por fuerza, no por obligación, sino por naturaleza. Es un proceso. Si tú abrazas la gracia de Dios y sigues abrazando a Cristo y sigues enamorándote de Cristo, lo único que va a resultar de eso es que desees cada día más hacer la obra de Dios, pues. Pero si tú abrazas la religión, olvídate. Sí, en tu carne vas a lograr algunas cosas, pero te vas a frustrar. Te lo digo porque a mí me ha pasado. Hubo una época en mi vida en que yo creía que Dios me bendecía solo cuando oraba. Y cuando me levantaba temprano a orar, ese día yo me sentía, como les cuento a veces, ¿no? Me sentía Habacuc, ¿no? Me sentía el profeta Elías. Había orado. Había estado en la presencia de Dios, ¿no? Pero no todos los días me levantaba temprano a orar, pues. Había días que me quedaba dormido, como ustedes comprenderán. Y ese día ya me sentía Judas Iscariote. Salía de mi casa, ya fue, ya. Hoy día Dios no me va a bendecir. Hoy día no he pagado el precio. ¿Ah? Era un religioso, pues. Pero gracias a Dios por la revelación de su gracia, cuando entendí que a mí Dios me amaba, no por lo que yo oraba, sino por lo que Cristo había hecho por mí, experimenté libertad. Me costó, al comienzo me costó entender la gracia. Como a muchos de repente decía, pero tan fácil, hay algo que hay que hacer, pero no puede ser tan fácil. Bueno, le cuesta a la mente, y no solo por la religión, sino porque desde chicos nos hablan, papá, mamá, si te portas bien, te voy a comprar, pero si te portas mal, ¿no? Si no comes toda tu comida, Diosito te va a castigar.
y nos venden una idea de un Dios que no es real, pues, ¿no? Dios ha castigado, sí, nuestros pecados, sí, en la cruz. Al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos la justicia de Dios. Sí, sí, la ira de Dios se cargó sobre Jesús. Sí, todo el pecado de toda la humanidad fue cargado sobre el cuerpo de Cristo, para que nosotros podamos ser justos, para que tú y yo ya no tengamos que pagar por nuestros pecados. Por eso es que la obra de Cristo es maravillosa. Una obra que a veces, obviamente, a la mente limitada que tenemos, le cuesta entender. Pero yo te animo que tú lo creas de corazón. Yo te animo que tú abraces de corazón lo que Cristo hizo por ti. No con la mente se va a haber un cortocircuito. ¿Cómo? No, con el corazón. Gracias, digan conmigo, gracias Padre. Gracias Dios mío, gracias, porque tú me amas incondicionalmente. Díganlo, hermanos, ¿o no creen? Digan conmigo, Dios me ama. Gloria a Dios. Entonces, la gracia de Dios es el amor de Dios manifestado a los hombres. Ahora, otro aspecto de la gracia es que es el poder de Dios que nos capacita para hacer algo que tú y yo no podríamos hacer en nuestra fuerza. Les invito a que lo veamos en 1 Corintios, capítulo 15, verso 10. La gracia es la unción de Dios, el poder de Dios, que nos capacita para hacer algo que no podríamos hacer sin Dios. Dice así, aquí está el apóstol Pablo, diciendo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y fíjense lo que dice, 1 Corintios capítulo 15, verso 10. Está bien, ¿no? ¿Está bien citado, Verito? Gloria a Dios, Vero. 1 Corintios 15, 10. Está bien citado, dice, pero por la gracia de Dios, sí, soy lo que soy, está diciendo Pablo. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, dice él, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, o como dirían en Argentina, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Iglesia, apóyate en la gracia de Dios siempre. Que sea la gracia de Dios obrando a través de tu vida. Que sea la gracia de Dios lo que sostiene tu ministerio. Que sea la gracia de Dios lo que sostiene tu matrimonio. Que sea la gracia de Dios dándote sabiduría para administrar tus negocios. Que sea la gracia de Dios lo que trae contentamiento a tu preciosa vida. En el momento que tú sientes frustración, ya no estás apoyándote en la gracia de Dios. En el momento que hay carga y preocupación, ya no es la gracia de Dios. Jesús o el Señor en su palabra dice, la bendición de Dios enriquece y no añade preocupaciones. Deja que sea la gracia de Dios lo que manifiesta el favor y la bendición de Dios en tu preciosa vida. No te afanes. No hagas las cosas sin apoyarte en la gracia de Dios. Algunos piensan que servir a Dios es estar lleno de actividades. No, falso. Es mejor hacer una sola cosa y hacerlo bien en la gracia que tratar de hacer todo en tus propias fuerzas. Mira, si Dios te llamó a pastorear, pastorea y no hagas más. Haz lo que el Señor te llamó a hacer y punto. No pretendas hacer más de lo que el Señor te llamó a hacer.
llenarte de actividades no te hace espiritual, iglesia. No. No se trata de estar, sí, que voy acá, que hago esto y el otro, y te metes en todo, porque quieres servir a Dios, ¿no? Pero terminas frustrado y después renegando del Evangelio. ¿Verdad? Pero si tienes un don de Dios en un llamado ministerial, enfócate en eso. Yo he aprendido eso, por eso es que a mí cuando me proponen cosas, yo no, porque yo no me voy a meter en donde Dios no me llamó, pues hermanos. Yo sé que soy útil y de bendición donde Dios me puso y listo, ya está. No estoy tratando de hacer algo más para impresionar a alguien, no, a mí no me interesa impresionar a nadie, hermano. Porque como Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y yo me quiero enfocar en lo que el Señor me llamó a hacer y hacerlo lo mejor que pueda. ¿Listo? Suficiente. ¿Y eso qué? Trae paz a mi corazón. Trae paz. No pretendas agradar a la gente. Te puedes enfermar por querer caerle bien a todo el mundo. No. Haz lo que el Señor te llamó a hacer. Punto final. Tu compromiso no es con la gente, tu compromiso es con Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, iglesia, la gracia de Dios es el poder de Dios que nos capacita. Les cuento mi testimonio. Estaba estudiando inglés. A los 2 meses ya quería tirar la toalla, porque el profesor me sacó adelante a exponer la clase. Y yo estaba en la luna de Paita. No entendía ni michi. Y el profesor encima quería que yo lo explique en inglés. Yo estaba más perdido que cuy en tómbola, ¿no? Perdidazo. Y esa noche salí de las clases frustrado. Y dije, me equivoqué. No es para mí esto. No. Me despedí de mis amigos todavía. Hasta aquí nomás, chao, nos vemos. Ya no vengo mañana. Hace 20 años fue eso. Llego a mi casa y estaba desanimado, pero agarré mi Biblia. Y me pongo a leer Santiago, capítulo 1. Lo tengo guardado en mi corazón esa escritura porque el Señor me habló. Y dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Y dice, y pida con fe. No, y dice, y le será dada, dice, ¿no? Y dice, pero pida con fe porque el que duda es como la onda del mar que es arrastrada de un lado a otro. Y dice, no espere quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Yo dije, ¿qué? Momentito. Yo no soy un hombre de doble ánimo, yo tengo a Dios en mi vida. Yo no soy ningún cobarde. Sí, siento que me falta sabiduría. Y ahí dice, claro, pide sabiduría. Doblé mis rodillas, Señor, te pido sabiduría. No me voy a dar por vencido. Hermanos, el curso duraba 13 meses nomás. Y al segundo mes yo ya estaba queriendo tirar la toalla. Y la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿no? Sino poder, amor, dominio propio. Entonces dije, Dios, si tú me has puesto en mi corazón que estudie inglés, tú me das sabiduría para terminar mi curso. Y dije, bueno, voy a seguir yendo. Fui al día siguiente y me miraron mis amigos, ¿qué no ibas a venir ya? No, pues, ya se me pasó ya el berrinche, ¿no? Ya, es que a veces, ¿no? Hacemos nuestra fiestita de pena propia, ¿no? Y empecé a ir, 3er mes, de pronto, iglesia, de pronto, esto es algo maravilloso, empecé a entenderlo bien, ya no me costaba ya. Yo dije, wow, ¿qué ha pasado? What? Dije, in English, ¿no? 4.º mes empecé a sacar buenas notas. 5.º mes, ya, no, para mí ya era pan comido. Y era la gracia de Dios manifestándose en mi vida. Era la gracia de Dios manifestándose en mi vida. Recuerdo, y no digo que esto te va a pasar a ti, eso fue algo que me pasó a mí, por si acaso, para que no digan que, no es una doctrina lo que les voy a decir, pero recuerdo que soñaba, y en mis sueños yo me veía rodeado de gringos, hablando en inglés. Y al 8.º mes, más o menos,
hubo un seminario en Huancayo, y me acuerdo que nos fuimos con mi pastor a Huancayo, y habían venido un montón de gringos, pues, al evento. ¿Y saben qué? No había traductores. Y me llamaron para traducir, o sea, convocaron, ¿no? ¿Quiénes saben inglés? Yo dije, esta es mi oportunidad, pues, ¿no? Vamos a ver si realmente sé o no sé, ¿no? Y me subo al bus, pues, y ahí me acordé de mi sueño, porque estaba yo sentado, un montón de gringos a mi alrededor. Y me senté al lado de un chiquillo, ¿no? Un gringuito. Y me empieza a hablar. Yo no le entendía. Yes, what? Yes, what? Es lo único que le decía. Ahora, no le entendía no porque no sabía, sino porque era una de las primeras veces que estaba hablando en inglés con un nativo, ¿no? Yo había aprendido inglés de un profesor peruano, ¿no? Bueno, lo cierto es que cuando fuimos a predicar por Huancayo, me acuerdo, yo estaba ahí, ¿no? Medio temeroso. Y en eso, ¿cómo es Dios cuando te quiere ayudar, ¿no? El hermano, el americano, se pone a predicar. Y yo estaba ahí, no esperando que alguno de los traductores que está ahí le traduzca, pues, ¿no? Pero el traductor agarra y ¡bum! Me empuja a mí, anda, tradúcele, me dice. Ya estaba en la cancha, ¿qué iba a hacer? Algunas le entendía, algunas no. Y ya lo que yo creía que debía de hablar, hablaba, pues, ¿no? Total, el gringo no se daba cuenta, ¿no? Pero hermanos amados, es la gracia del Señor lo que nos capacita. Gracias a Dios que después fui aprendiendo más y mejor. Me gradué y después el Señor me permitió trabajar con varios grupos, ¿no? Aprender bien el inglés. Otro día les contaré que gracias al inglés conocí también a quien hoy es mi amada esposa, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, ¿qué les quiero decir con esto? Que apóyense en la gracia del Señor. No pretendas resolver la situación que estás atravesando sin confiar en el Señor. Porque Dios ha provisto su gracia para ayudarnos, ¿sí? Dios ha provisto su gracia para salvarnos. Es el brazo de Dios estirándose hacia nosotros, diciéndonos, yo quiero obrar a través de tu vida, ¿sí? En 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9 y 10, vamos a leer cómo Dios se le revela al apóstol Pablo en medio de una dificultad que él estaba atravesando. 2 Corintios 12, 9, por favor. 2 Corintios 12, 9 y 10. Dice así, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo aquí estaba enfrentando una dificultad. ¿Por qué creen ustedes que a Pablo lo perseguían y lo querían matar? Porque estaba anunciando a Cristo, porque estaba anunciando la gracia de Dios, ¿sí o no? Por eso es que a Pablo lo perseguían y lo querían matar. Porque si Pablo hubiera seguido predicando la ley, nadie lo hubiera querido matar. Amén. Pero Pablo tiene un encuentro con Cristo, ¿no? Y recibe de Dios una revelación acerca de Cristo, y a partir de ahí él empieza a predicar a Cristo. Y él es Pablo es el que revela la gracia de Dios, hermanos amados. Entonces, acá el Pablo dice, estaba orando, había orado a Dios, ¿no? Que quite este aguijón, ¿no? 3 veces, dice versículos anteriores, y el Señor le responde y le dice, bástate, ¿qué le dice Dios? Bástate mi gracia. Porque mi poder, fíjense lo que le responde Dios a Pablo, se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dice, entonces de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades,
en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios le dice, Pablo, mi gracia es suficiente. No, Dios no le estaba diciendo, ya pues Pablo, ¿qué más quieres? No, Dios le estaba diciendo, Pablo, mi gracia, te he dado mi gracia, te he dado mi poder para que puedas resistir y soportar la tentación. Entonces Pablo entiende, ¿no? Y dice, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, la gracia de Dios. La gracia de Dios. Cuando estés enfrentando una debilidad, tu gracia, Señor, es más que suficiente. Me apoyo en tu gracia. Tu poder se está perfeccionando en mí. Es que, hermanos, el poder de Dios no se perfecciona cuando todo está bien. El poder de Dios se perfecciona cuando enfrentamos dificultades. Ahí es donde se perfecciona el poder de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir que en momentos duros, difíciles, han podido experimentar la gracia y el amor de Dios? Sí, es verdad. Todos hemos pasado dificultades duras en la vida, pero es ahí donde podemos ver el poder de Dios manifestándose. Por eso no te desesperes cuando estés pasando una prueba. Mejor refúgiate en la gracia de Dios. Mejor busca fortaleza en Dios, en su gracia. Señor, así como Pablo, oro a ti, tu gracia es suficiente para mí. Tu gracia se perfecciona en mí. Entonces la gracia es la fuerza de Dios en medio de nuestras dificultades. Gloria a Dios. Vamos a ir avanzando. Hemos visto también que la gracia nos enseña a vivir en integridad y rectitud. En la primera escritura que les he citado, Tito 2, verso 11, leamos el 12, dice, vamos a ver de nuevo Tito 2, 11 y 12, yo les voy a leer por causa del tiempo, dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y el verso 12 dice, ¿para qué? Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia del Señor nos enseña, hermanos amados, a vivir en integridad, en santidad y en piedad. Las reglas, ¿no? Los mandamientos de hombres nunca te van a guiar a una verdadera vida de integridad. La gracia es lo que nos va a guiar realmente a vivir, a caminar en justicia, en integridad. Tú vas a experimentar, como les dije la vez pasada, una multiplicación de santidad en tu vida cuando te dejas enseñar por la gracia de Dios. ¿Sí? Cuando tú te apoyas en la gracia, vas a aprender, vas a vivir en integridad. Ese es el deseo de Dios para nosotros como iglesia, que manifestemos rectitud y santidad todo el tiempo, ¿sí? No solo cuando venimos a la iglesia. Estoy hablando en el sentido de la vida diaria, hermanos amados. Yo estoy hablando de la vida diaria. Cuando te encuentras frente a una situación donde de repente eres tentado, ¿no?, a pecar, y por la gracia de Dios tienes la fuerza para no hacerlo, ¿verdad? No estoy hablando de una santidad de apariencia, porque la gracia de Dios nunca nos guía a ser cristianos de apariencia. La gracia de Dios trabaja desde adentro. La gracia de Dios manifiesta la rectitud y la integridad de Cristo en nosotros. Gloria a Dios. Entonces la gracia de Dios nos enseña a vivir en integridad. Me hubiera gustado poder enseñarles hoy día, pero quizá para la próxima quiero enseñarles acerca de cómo entregar a Dios nuestras cargas y nuestras preocupaciones. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios y todos sus aspectos y todos sus beneficios fluyen mejor
cuando nosotros estamos descansando en Dios. ¿Sí? La Biblia dice en Hebreos, procuremos pues entrar en el reposo de la fe, en el reposo de Dios. Porque es en ese lugar de reposo donde nosotros experimentaremos el poder de Dios. Procuremos, o sea, si hay algo que tú y yo tenemos que aprender, es a entregar nuestras cargas y nuestras preocupaciones a Dios y descansar en Dios. Amén. Entonces, la próxima semana, si se puede, o la próxima vez que me toque enseñar, les voy a hablar acerca de cómo entregar a Dios nuestras cargas y nuestras preocupaciones. Amén. Así que les pido por favor que estén expectantes. Amén. Gloria a Dios. Bien, antes de terminar con este mensaje, me gustaría también, como estas enseñanzas las estamos publicando en YouTube, me gustaría dirigirme a esas personas, ¿no? Que quizá por una u otra razón llegan a escuchar estos mensajes que estamos predicando, a decirles que Jesús no vino a darnos una religión. Amén. Cristo vino a darnos su vida, hermanos. Y me gustaría que si tú nunca has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, puedas hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, quiero confesarte en esta hora como mi Señor y como mi Salvador. Yo te pido que entres a mi corazón y que me hagas nacer de nuevo. Quiero conocerte, Señor. Quiero decirte gracias porque me has perdonado. Quiero decirte gracias porque en la cruz del Calvario perdonaste todos mis pecados para que yo pueda ser libre. Ven a mi vida, Señor. Te lo pido. Ven a mi vida, Jesús. Ven a mi vida, Señor. Te abro mi corazón. Te entrego mi vida. Gracias, Señor. Te reconozco como mi Señor. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. Si usted está viendo este video y usted ha hecho esta oración de corazón, usted hoy ha nacido de nuevo. Le animo a que busque un lugar donde congregar. Le animo a que lea su Biblia y que pueda experimentar la buena voluntad de Dios para su vida. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Gloria a Dios. Gracias, amados hermanos. Gracias, queridos. Gloria a Dios.